judaizantes porque son perseguidos. Parménides dijo, el ser es, el no ser no es. Algunos dirán, esto es tan obvio que no sé para qué lo dijo. Pero mirá, el ser es griego y el no ser son los bárbaros. Son los africanos, los asiáticos y los europeos que estaban al norte de Grecia. Y por ejemplo, nosotros decimos, dijo Aristóteles, la definición, el ser humano es un viviente que habita la ciudad, es decir, es un ser político. No dijo Aristóteles eso. Dijo, son humanos, ántropos, aquellos que pueden vivir en una ciudad griega, y los que no habitan la ciudad griega son como latinos en Estados Unidos, de segunda. Y entonces era un pensamiento griego, el inocente, y despreciaban el no ser y la barbarie. Y yo entonces digo, ¿dónde yo estoy? En el no ser y en la barbarie, porque en el centro se encuentra Europa. Y entonces ahí empezó la crítica destructiva de lo que se empezó a llamar, gracias a Samir al-Amir, un gran pensador árabe, el eurocentrismo. El eurocentrismo es el pensamiento, nadie lo expresó mejor que Hegel. Hegel dice, la historia va del este hacia el oeste y Europa es la plena realización de la historia y también de la humanidad. Y los demás van quedando por el camino. Y de América Latina, ¿qué dice Hegel? Nada, nos ignoran. Y de los africanos hay que ver lo que dice, son subhumanos, se acerca el espíritu y quedan aterrorizados los africanos. Se olvida que Egipto era negro, afro, y Cleopatra era negra. Y entonces Hegel también tenía una filosofía de la blanquitud y al mismo tiempo era machista o masculinistamente tóxica y pensando que ellos tenían la pretensión de la universalidad. Iba yo a hablar, pero parece que se me No. Bueno, era un testimonio lo que yo quería decir. Y así fue que volví a América Latina. Y mi primera clase universitaria fue hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal. ¿Y por qué? Porque nuestros pueblos indígenas, los primeros, todos vinieron del Asia, del extremo oriente, hasta tienen genes corporalmente del Asia, todos nuestros indígenas, los mexicas, los mayas, los incas, los chibchas, todos vinieron del Asia, el extremo oriente del extremo oriente. Y con Colón vinieron el extremo occidente del occidente y chocaron. Y eso fue el más espantoso choque de la historia universal. El más, porque era nada menos que un choque milenario, porque chocaron por primera vez dos culturas completamente distintas. Y de ahí en adelante empecé a entender todas las cosas de otra manera, para
terminar y decir un poco, nosotros vemos la historia como la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Quién inventó eso? Los románticos alemanes hace 2 siglos. Y la repetimos hasta en la primaria, y hasta en Cuba, y hasta en Venezuela. Miren qué notable, somos coloniales todavía. Esto lo inventaron los románticos alemanes, y Novalis dice, nosotros inventamos la antigüedad. Era la China lo más primitivo, la India, los persas, los griegos y después los romanos, y eso es la antigüedad. Y luego viene la Edad Media, y la Edad Media es una etapa que va a vivir toda la humanidad. Qué cosa más ilusa. La Edad Media es el enclaustramiento de la cultura germano-latina por la expansión del Islam, que empezó a crecer en el siglo VII y entonces enclaustró Europa fuera de la historia. Y usted podía ir desde Marrakech, o podría de Fez, o del Califato de Córdoba, podía ir a el Cairo y llegar a la Mesopotamia, cuya capital era la destruida por capital de Irak, y luego el Afganistán, y los mogoles en la India, y los sultanatos de Indochina, y llegaban hasta Filipinas, y el mundo islámico llegó del Pacífico al Atlántico, y los cristianos estaban enclaustrados por los árabes, y eso se llama Edad Media, y lo queremos hacer válido para todas las culturas de la tierra. La única cultura que estuvo en la Edad Media fue la Europa latino-germánica, porque la Europa bizantina, griega, sucesora de los griegos, estuvo fuera de la Edad Media, y entonces había que rehacer completamente la historia que nos enseñan en el colegio primario, secundario y universitario. Eso para dar una pincelada. 32 trabajitos hay en esto. Uno de ellos es, por ejemplo, la importancia de la China. Pero no de hoy. Los chinos en el siglo II descubrieron el acero, en el cuarto el papel, en el sexto la imprenta, en el siglo IX imprimieron papel moneda 1000 años antes que Europa, y empezaron la revolución industrial antes que Inglaterra. Se durmieron 2 siglos y ahora se despertaron. El milagro chino no es ningún milagro, es volver a una tradición tremenda de los chinos que ahora están creciendo. Entonces, tenemos que ver las cosas completamente de otra manera y pensar filosóficamente desde los oprimidos, desde los excluidos, desde el no ser, señor Parménides, de aquellos que no estuvieron en la ciudad helénica, sino estuvieron fuera de la cultura helénica. Y eso es América Latina. Y entonces supone dar vuelta completamente la visión de las humanidades y no repetir más las cosas que sabíamos, pero que han quedado en el pasado. Debo decir, y termino, que hace poco me ha llegado un email. Hay un grupo chino que quiere traducir mis cosas al chino. Hay un grupo musulmán en Marruecos que ahora publica un libro en árabe, pero quiere publicar más sobre filosofía de la liberación en turco y en árabe y en chino. ¿Y por qué será eso?
porque tenemos una visión universal, no, me equivoco, pluriversal de la globalidad del mundo y no más eurocéntricamente. El librito este que me ha publicado acá, pues le va a dar un poco de información sobre todo eso y le invitará a leer 74 libros que son mis obras escritas desde los años 60. Empecé a escribir en el 61 en París, el humanismo semita, el humanismo helénico, el dualismo en la antropología de la cristiandad. Y de ahí en adelante, como dice Mario, he ido publicando más de un tomo por año, porque había muchas cosas que decir desde América Latina. He tomado más tiempo de lo necesario en este testimonio, que no piensa ser una clase ni un discurso, sino un testimonio de un pensar latinoamericano que ya no le debe a los europeos, sino el haber podido partir de ellos, subsumirlo dentro de otra visión de la historia, pero ahora en diálogo sub-sub, es decir, dialogando con el pensar africano, con el pensamiento islámico, con el pensamiento de la India y también de la China. Y por qué no con Europa y Estados Unidos, pero ya eso no es lo esencial. Hay que cambiar todos los programas de estudio. Yo creo que teníamos. Pues voy a preguntar, no sé si nos queda tiempo para las preguntas. Porque era de 8. Pues si no me dicen lo contrario, ¿quedan 2 minutos? Vaya. Wow. Pero era una hora, pero aceptamos. Una pregunta que sea una objeción. Alguien. Que 2 horas más. Sí, Sí. un par de horitas más. Hagamos otra hora. Sí. La hipótesis fundamental de esa filosofía la da Emmanuel Levinas, un pensador lituano perseguido por la Revolución Rusa que afincó en Estrasburgo, en Francia, y que escribió un libro tremendo, Totalidad e Infinito, ensayos sobre la exterioridad. Hay que situarse fuera del sistema vigente y dominador y de ahí destruir el pensamiento dominador desde la posición de los dominados. Por eso, realmente esto de por el bien de todos, primero los pobres, me parece algo realmente tremendo. ¿De dónde lo captó de esa manera tan profunda? Esa es la esencia del pensamiento semita de hace 5.000 años y no es actual, viene muy lejos. Está escrito en el Código de Hammurabi. Hammurabi dice: yo he hecho justicia con la viuda, el huérfano y el pobre. La viuda, la mujer del otro, no mi mujer. El huérfano, el hijo del otro, no mi hijo. El pobre, no el rico, el pobre. Y de ahí saltamos a los textos de las pirámides de Egipto, donde el faraón, en el mito de Osiris,
juzga, porque los egipcios inventaron el juicio final, no es un invento hebreo ni cristiano, que hay un juicio final. Era un dios Osiris, y entonces el dios Osiris juzga al faraón, y las fantásticas pirámides del Egipto no son una obra arquitectónica muy bella, son tumbas donde tenía el sarcófago del faraón que esperaba ser resucitado, pero si había sido bueno. Y entonces Osiris le pregunta al faraón muerto, ¿qué hiciste de bien? Y lo que responde el faraón, dile comer al hambriento, dile beber al sediento, dile vestir al desnudo y una barca al peregrino, cuando las aguas del Nilo crecían. Y ustedes deben darse cuenta que eso parece de otro personaje importante, porque un tal Yeshua en hebreo, quien estaba por liquidar Herodes, que era un usurpador, porque aceptaba al emperador romano, supo que había nacido quizás un heredero de David, y entonces mató a todos los niños de Belén. Eso fue una persecución política. Y estando yo en el Cairo, me mostraron una iglesita y me dijeron, aquí estuvo el tal Yeshua en Egipto cuando salió de Israel. Y yo entonces dije, el Yeshua era un exilado político. Pero ahí aprendió aquello de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar vestido al desnudo, pero como en Israel no había un gran río, ¿para qué quería un barco? Dar hospedaje al peregrino. Y eso pasa a ser Mateo 25, texto fundamental para el cristianismo. ¿Qué le pasa? Cristianismo viene de Christos, y Christos es el Mesías, y los que seguían al Mesías Jesús se llamaron mesiánicos, cristianos, pero estos no aceptaban ningún dios del Imperio Romano, y entonces eran llevados a los circos por ateos de Dios, de todos los dioses romanos. Y entonces yo dije, mira el ateísmo de Marx. Marx, hay que leerlo, no era ateo. Miren lo que dice en el manuscrito 44. Si los esclavos se liberan, el ateísmo no tiene más función. Si el faraón es divino y justifica a los esclavos, hay que ser ateo de la divinidad del faraón para liberar los esclavos. Pero si los esclavos se liberan, ya el faraón no me interesa y no voy a negar su divinidad y ser ateo del faraón y de todos los dioses. Y más, en el 1874, el tal Carlos Marx recibió una propuesta de Bakunin de ser parte de la Internacional Obrera, y la asociación se llamaba Asociación de Ateos Socialistas. Y entonces Marx dice, el tonto este de Bakunin me quiere hacer meter en la Internacional un problema teológico, el ateísmo. No va a entrar a la Internacional. Marx negó el ateísmo como
exigencia para entrar en la internacional? ¿Quién metió la ideología atea como condición de la revolución? El marxismo-leninismo, que no es la posición de Marx. Y en eso la doy vuelta. Y el marxismo-leninismo no es marxista. Y he escrito 4 tomos sobre eso, desde América Latina. Y entonces eso libera a Marx a muchas cosas importantes. Y por eso los chinos quieren traducir esas obras de Marx. Y ahora va a salir en árabe el libro fundamental, las metáforas teológicas de Marx. Y va a salir en árabe y de un latinoamericano. ¿Por qué? Porque hemos repensado muchas cosas y ya no seguimos la ortodoxia europea o norteamericana. Pero ahora ya tenemos que terminar con una sacada por la fuerza. Gracias a los ponentes y sobre todo gracias por sus